Bienvenidos y bienvenidas. Esto es un nuevo capítulo de Engomados por acá por la 1radio.net, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Gracias a la corporación El Megáfono. Estamos acá para todos. Quien te habla en el Control Master, Juan Manuel Martínez, Juan Bless Martínez por allí en mis redes sociales. Tenemos un nuevo canal de YouTube para ustedes, Engomados. Hoy con un excelente invitado, un amigo de la casa, Martín Restrepo, por acá, nuestro amigo también Gamazán, como está por allí en las redes sociales, nuestro querido y amigo Marcel Santos. Bienvenidos, Marcel. Gracias, Juan. Qué rico estar de nuevo en este Engomados. Hoy lunes, activándonos y estando en vivo en directo a través de la www.la1radio.net y por supuesto en las redes sociales con este video que ustedes pueden ver. Contáctenos a través de engomadosgeniales@gmail.com si su persona genial hace cosas geniales, este es el espacio para darle visibilidad acá en Medellín, en Antioquia, en Colombia o en el mundo. Martín Restrepo, abogado, politólogo, licenciado en Geografía e Historia y hasta más, tiene más puestos que el Metro de Medellín y es un gran invitado para el día de hoy. Martín, bienvenido a este Engomados. Saludos Juan, saludos Marcel, gusto estar por acá. Listo, Juan, este muchacho es hecho a lo que fuimos, a lo que venimos. Martín, el tema que planteaste hoy a través de la invitación que te hemos hecho y que muy amablemente has aceptado, tiene que ver con el neoliberalismo y tiene que ver con esta crisis mundial de pandemia. Hagamos un contexto del tema y entremos en materia, Martín Restrepo. Bueno, sí, yo pienso que para iniciar es importante contextualizar qué es la pandemia. La pandemia es algo que está de voz a voz en todas las personas, pero en el fondo es un tema susceptible porque cuando uno les dice que el origen de la enfermedad es una gripa, la gente se enerva, ¿cierto? A la gente no le gusta pensar que la pandemia responde a una gripa. Sin embargo, este fenómeno corresponde a lo que son los HN, ¿cierto? Como el H1N1, ¿sí? En ese sentido, la pandemia responde a un H y un N diferentes. Hay H1N1, H1N5, H3N1, ¿cierto? Hay una infinidad de influencias compuestas, como les digo, por este H y este N, que son indeterminadas, ¿cierto? A lo largo de la historia hemos sufrido infinidad de pandemias por esta causa, por el HN, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la pandemia de 1918-1919, que se estima que dejó en el mundo aproximadamente 50 millones de muertes. Sin embargo, esta pandemia, es importante decirlo, esta pandemia, incluso la Organización Mundial de la Salud la ha catalogado como una pandemia de baja letalidad. Eso significa que las afectaciones graves para las personas responden a unas características muy particulares asociadas a otros daños u otras enfermedades que traen consigo y que la presencia del virus, digamos, desata unas condiciones críticas que aún, pues, al parecer no se pueden manejar. Excelente. Bueno, Martín Restrepo, bienvenido nuevamente a Engomados. Estamos en vivo a través de la 1radio.net. Oye, en este momento, en la actualidad, te encuentras en Medellín y ¿qué crees tú que está afectando acá, sobre todo con todo este tema de la pandemia? Bueno, yo pienso que la principal afectación está en el miedo. La pandemia, a pesar de no ser un virus letal, ha generado un temor irracional, para mi concepto, en la mayoría de las personas. Y digamos que eso tiene un propósito que va más allá del alcance o no de esta pandemia. Ese propósito es un propósito político. Sin meternos en la discusión si la pandemia existe o no existe, si el virus es real o no lo es, porque hay muchos indicios que lo ponen en duda, uno diría que la pandemia es algo que se instrumentalizó, ¿sí? Los diferentes gobiernos del mundo han tomado este tema para instrumentalizarlo y, digamos, llamar al mundo al orden.
un mundo que en los últimos tiempos, en los últimos años, digamos el último año más concretamente, hemos visto que está entrando en una serie de desorden, un desorden que no se puede permitir. Spinoza lo decía, no hay nada más peligroso que un pueblo que pierda el miedo. Y en este contexto de la pandemia, uno de los objetivos principales es eso, recobrar el miedo, reinsertar el miedo en las personas para reorganizar la casa, reorganizar el planeta. Ok, tenemos un invitado muy especial hoy en este Engomados. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que también estamos en YouTube como Engomados para que nos busquen y no solamente vean este video de Martín Restrepo, sino que pueden ver los otros invitados que hemos tenido en este Engomados. Personas geniales haciendo cosas geniales. Martín, hablando del neoliberalismo. En la escuela de Chicago desarrolló, por supuesto, en diferentes épocas estrategias para ese tema de, me encanta esa palabra, instrumentalizar, para llevar a través de métodos, la mayoría coercitivos, la mayoría puntualmente con miedo, para que la sociedad vaya en una dirección. Si desean de pronto usted, amigo televidente o amigo que nos escucha, profundizar en eso, hay un documental en YouTube que pueden ver que se llama La Teoría del Caos, de una periodista muy afamada canadiense que vale la pena que lean, lo vean, porque también hay un libro, por supuesto, premio Pulitzer, donde ella relata cómo esta teoría del caos se fue extendiendo. Recordemos que Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en la Inglaterra desarrollaron la expansión. Países como Chile, Colombia y tantos africanos y demás sufrieron estos embates de esa teoría del caos. El neoliberalismo, Martín Restrepo, el Estado le entrega el poder de cantidad de empresas o de servicios a los privados, la salud, las pensiones y infinidad de procesos. El Estado dice el capitalismo debe estar en capacidad de entrega esto a los privados. Hablemos un poco del contexto del neoliberalismo, Martín, porque lo planteaste como una de las palabras claves de esta hipótesis que hoy estamos planteando en Engomados, y la relación del neoliberalismo con China, que me parece fundamental. Bueno, para iniciar, recordemos que antes de la entrada de la oleada fuerte neoliberal, digamos que los determinantes eran diferentes. La política determinaba el orden económico. Cuando entra el esquema neoliberal, esta relación se invierte y estamos en una época en la cual es la economía la que determina el rumbo político de los diferentes estados. El neoliberalismo como tal es un elemento que apertura el mercado, ¿sí? Pretende globalizar, como mucha gente lo nombra globalización, globalizar la economía y trasladar o ir desmontando el dominio de las fuerzas productivas que antes tenía el Estado, o esos nichos que podrían ser considerados fuerzas productivas, irlo desmontando del Estado y trasladarlo al sector privado. Ese es básicamente el fenómeno neoliberal en términos de lo económico, pero en términos de lo social o de lo humano también tiene una incidencia profunda, y es llevar al sujeto al desmonte de lo comunitario. Y esto tiene grandes repercusiones hoy en día en el tema de la pandemia, porque como hemos olvidado o nos hemos educado en la individualidad y no en lo comunitario, no sabemos atender una pandemia desde ese orden. Y ese fue otro reto del neoliberalismo, o sea, llevar el sujeto a su máxima expresión de individualidad, crearle la falsa idea de que el ser humano es autogestionable e invulnerable, y lo aisló completamente del entorno social, o por lo menos del entorno social como lo conocíamos. Básicamente ese es el recuento como el neoliberalismo históricamente. Ahora, en términos actuales, en la actualidad, para muchos pensadores de izquierda, muchas personas de izquierda, celebran que el neoliberalismo se encuentre en una especie de crisis, y efectivamente lo está. Pero, curiosamente, en tiempos de pandemia, pareciera que se espera que el mismo virus sea el que reviente revoluciones importantes
o instituya cambios drásticos en el orden mundial. Y eso no lo va a hacer el virus, eso lo deben hacer las personas. Y ese es un gran problema. El neoliberalismo lo ha entendido y ha decidido en este momento histórico parar el mundo para reordenar la casa. Perfecto, correcto. Bueno, en este tema, en cuanto a la economía acá en Colombia, Martín, es un tema bastante difícil porque hay mucha gente que se basa en cuanto a lo que gana del día a día, ¿cierto? Actualmente, ¿cómo están haciendo las personas o qué necesitan hacer las personas para tratar de mejorar su economía con este tema de la pandemia? La economía no va a mejorar, al contrario, la economía se va a agravar. Y no solamente en Colombia, digamos que es una tendencia a nivel mundial. Miremos algo con respecto a esto. Una de las medidas más sencillas, o mejor dicho, una de las consecuencias que se va a derivar de esta pandemia indudablemente es una crisis económica. Una crisis económica que para países como el nuestro va a ser de difícil superación. Vamos a demorarnos algunas décadas o algunos años en volver a llevar a la economía a un nivel de estabilización, de mediana estabilización, porque nosotros pues nunca hemos tenido una economía muy estable. Pero los países ricos como Estados Unidos, las grandes potencias, no van a sufrir ese efecto de manera tan grave. Ahora, una de las maneras más eficaces para afrontar esta crisis es liberar liquidez. Liberar liquidez o poner dinero a circular para nosotros se refleja, o nosotros lo hemos hecho, lo vamos a hacer con esa medida que hizo el gobierno de trasladar unos dineros a los bancos, ¿sí? A diferencia de otros estados, como Estados Unidos, por ejemplo, que ya lo pensó y ya lo está ejecutando de esa manera, liberando liquidez en el mercado, liberando dinero, se refleja mucho en el tema de subsidios. Un ejemplo es que muchas familias, por ejemplo, la semana pasada en Estados Unidos reportaron que el gobierno les entregó aparentemente de la nada un cheque por $1.200. En Colombia eso no va a ser tan simple. Colombia no está en una capacidad económica de subsidiar nada. Por tanto, las medidas que seguramente adoptaremos nosotros será a través del crédito. El crédito será entonces para la mayoría de los ciudadanos la manera de enfrentar la crisis, además porque el Estado necesita que esos dineros que puso en la banca tengan un nivel de retorno importante con interés, ¿cierto? De momento se dice que interés es cero, pero obviamente vamos a ver que eso va a cambiar. Entonces, la posibilidad que tiene la ciudadanía en Colombia en particular es eso, o sea, el Estado obviamente seguirá la lógica del mercado mundial, que es poner liquidez, o sea, liquidez para otros países, por ejemplo Estados Unidos, que ha tenido una práctica de emisión de moneda sin respaldo, lo cual genera un hueco fiscal importante. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero Estados Unidos la tiene. Para ellos será más fácil, para nosotros no. Para nosotros será poner a disposición unos recursos, ponerlos a la luz del crédito y seguir haciendo ese esfuerzo por trasladar la responsabilidad de afrontar la crisis económica al sector privado, o sea, tratar de que el sector privado, a través de un ejercicio de presunta corresponsabilidad, apoye las acciones del Estado para mitigar las consecuencias económicas que trae esta pandemia. En términos tangibles o reales, uno diría que no hay absolutamente nada a la mano que saque de manera inmediata a las personas de crisis, como hambre, ausencia de alimentos, medicamentos, etc. Porque el Estado no está en la capacidad de responder económicamente a esas necesidades de la población. Ok, hoy estamos con Martín Restrepo, politólogo, abogado, y hablando de un tema bastante complejo, por si de pronto están un poco perdidos. El neoliberalismo es la expresión máxima del sistema económico capitalista que traslada los recursos a los privados, y hoy por eso vemos que hay signos alarmantes, Martín y Juan, y estimados televidentes o quienes nos escuchan. Por ejemplo, ayer el Washington Post, que creo que fue noticia y ustedes probablemente lo vieron, sacó una columna hablando de los efectos nefastos del capitalismo salvaje. Bastante paradójico, Martín y Juan,
que desde Estados Unidos un periódico de estas características hable de ese capitalismo que ha destrozado y que ya se empieza a plantear, o por lo menos poner en escena un cierto, como dice Martín, un cierto revisionismo. Pero quisiera, Martín, casi que ya estamos llegando todavía casi 15 minutos del programa, que hablemos de la entrada del panorama de China al escenario mundial. Bueno, no porque en las últimas décadas se haya estado alejado, sino antes al contrario. China ha hecho las cosas tan bien, siendo un país comunista con un sistema económico capitalista. Es una cosa bastante interesante, paradójica y rara. Y este crecimiento de este gigante asiático ya tenía a más de uno con los pelos de punta. Recordemos la crisis del año pasado, cuando el presidente norteamericano Donald Trump empezó a cuestionar el crecimiento de la marca Huawei, la disputa que había entre Google, Gmail y demás para bajar aplicaciones, y eso quedó resuelto por parte de los chinos. Ya no tienen necesidad incluso de ni usar Google y demás para bajar aplicaciones, y queda en el ambiente que esto fue creciendo. Esta atmósfera de crisis económica, disputa de la hegemonía norteamericana y del dólar, porque recordemos que aquí estamos hablando que se juntó esa crisis, se juntó este año el amago de guerra entre Irán, Israel y demás, y fuera de eso, la crisis del petróleo que está hasta los $20 el barril, algo complejo entre Rusia y Arabia Saudita, disputándose quién aguanta más en cuestiones de reserva, y si debilitan el petróleo, ¿a quién debilitan? Al dólar. Hablemos un poco, Martín, de la geopolítica de este nuevo orden mundial, que yo sé que para muchos es conspirativo, pero lo hemos puesto acá para que nos sirva de hilo conductor. Presencia de China, el escenario mundial, y qué puede suceder o qué está sucediendo entre hilos o entre sábanas en este orden mundial que se está planteando, Martín Restrepo. Bueno, como decíamos hace un momentico, efectivamente estamos ante una instrumentalización del virus. Independientemente de si existe o no existe, lo real es que hay una instrumentalización de la pandemia. Pero para entenderlo un poco hay que mirar precisamente ese crecimiento de China y cómo opera hoy en el mundo de la economía mundial. Cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, entra con una connotación de país en desarrollo. Esto es muy importante porque los países en desarrollo, digamos que tienen unas prerrogativas especiales en la Organización Mundial del Comercio. Eso se traduce a que estas naciones pueden de cierta medida saltarse algunas normas que tiene la Organización Mundial del Comercio a fin de potenciar su economía. China lo que hizo fue trazar un proyecto. China es un país muy organizado que se pone metas casi siempre a 5, 10 años, 20 años. China se puso una meta de ser el líder en el orden mundial para el año 2049. Y empezó, digamos que, a potenciar su economía aprovechándose, obviamente, de esas tablas que le permitía la Organización Mundial del Comercio ser un país en desarrollo. Su crecimiento fue abismal, ¿cierto? Su producto era el país a nivel mundial cuyo Producto Interno Bruto más crecía. Era el país, o ha sido el país con mayor crecimiento económico en los últimos 20 años. Lo que lo llevó a ser el segundo país en el orden mundial en el tema económico, segundo país en importancia. Esto lo avisora, digamos, el gobierno americano y decide empezar a implementar unas estrategias para frenar ese crecimiento chino. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la pandemia puede ser algo inducido, que no solo lo digo yo, lo dicen varias personas, varias fuentes, varios críticos, varios teóricos, es algo muy probable. ¿Por qué? Miremos qué es Wuhan. Wuhan es una ciudad que en Asia se conoce como el Detroit chino. ¿Eso qué significa? Que es una ciudad que alberga a más de 300 grandes empresas y multinacionales de trascendencia en el orden mundial. Al colocar el virus allí o al germinar allí la cepa de este virus,
lo que sucede es que todos estos empresas, todos estos sectores se empiezan a ir de Wuhan, ¿cierto? Entonces Wuhan, digamos que empieza en un desmonte acelerado de sus fuerzas productivas y eso impacta profundamente la economía china. El más perjudicado con el tema de la pandemia indudablemente es China, porque se estima que las consecuencias de esta pandemia serán un decrecimiento en la economía de más de 15 puntos, ¿sí? Lo que indica que su crecimiento económico estará, si acaso, por el 4%, lo cual es para una economía como esta supremamente grave y retrasará el proyecto del sueño chino en varias décadas, ¿cierto? De pronto en varios años, porque ellos tienen un poder de resiliencia bastante bueno. Pero ese es el escenario, un escenario que el gobierno americano va a aprovechar, como les dije en su momento, liberando liquidez. Y esta liberación de la liquidez no solamente se aprovechará internamente en Estados Unidos, sino que se va a expandir a nivel mundial. De tal manera que países como nosotros necesariamente, aparte de las medidas que mencionábamos hace un momento a nivel interno, como el traslado de recursos a la banca, necesariamente tendrá que llegar a un nuevo nivel de endeudamiento. Y eso para economías emergentes como la nuestra va a ser muy desastroso. De tal manera que nuestra recuperación económica va a ser difícil y va a ser muy lenta. Ahora, en el contexto internacional, estábamos en un mundo que, como les decía hace un momento, estaba desordenado. Hong Kong, grandes protestas, chalecos amarillos en Europa y otras protestas derivadas, por ejemplo, de la guerra con Siria, una migración explotada en Europa y obviamente en el caso de América con el tema venezolano, y guerra económica. Y la guerra económica, para resumirlo, es que el gobierno americano, como tú le decías, Marcela, hace un momento, identifica, ¿sí?, que su balanza comercial está desequilibrada, que hay un déficit comercial casi de más del 40% en Estados Unidos, lo que significa que por ponerlo como en un ejemplo, Estados Unidos exportaba 50, pero importaba 100, entonces hay el desbalance y eso no se lo puede permitir una economía neoliberal. Cuando decimos que se instrumentaliza ante todo este panorama, es porque la pandemia o utilizar la pandemia como justificación ha llevado a que el mundo se paralice, ¿sí? Las consecuencias inmediatas, toda la protesta social a nivel mundial se neutralizó. Hay un meme muy particular que dice que tan curioso, o un tweet, no lo recuerdo, tan curioso que se haya parado el levantamiento social en el mundo sin enviar un policía, solamente con la pandemia, ¿sí? Se llevó al ciudadano a estar enclaustrado, encerrado, ¿sí?, sumido en su más profunda individualidad y vulnerabilidad, porque nos sentimos ahora sí vulnerables. Y ha llevado a que continentes como el europeo replanteen nuevamente la posibilidad de cerrar sus fronteras, ¿sí?, neutralizar de manera contundente la migración y reactivar, ya en el lado de Estados Unidos, que muy seguramente se escuchará también en Europa, reactivar medidas proteccionistas. Entonces, cuando hablamos que hay un neorevisionismo, el revisionismo es una corriente que pretendía revisar los postulados del marxismo. Entonces, ahorita yo digo neorevisionismo porque estamos como revisando los postulados del neoliberalismo. Ahora pareciera que el clamor popular es que volvamos al keynesianismo, ¿cierto? O sea, el keynesianismo es volver a proteger nuestra economía, a cerrar nuestras fronteras, a garantizar el pleno empleo, a trasladar nuevamente los servicios básicos para el ciudadano al sector público, evaluar la posibilidad de una mixtura entre lo público y lo privado. O sea, una serie de medidas que nos hacen pensar que vamos nuevamente a encerrarnos. Un ejemplo de ello es Estados Unidos. Estados Unidos, con la pandemia, y digamos que desde hace algún tiempito, está tomando unas medidas proteccionistas de su economía y atacando de manera directa el mercado chino. ¿Cómo? A través de una serie de cargas tributarias
para las exportaciones chinas que frenan sus exportaciones. De tal manera que estamos en un momento de reevaluación en lo económico en esos términos y en lo social en términos un poco más distintos que aún no se dejan ver con claridad, pero que de todas maneras ponen en tela de juicio la relación de los valores que el ciudadano tiene para consigo mismo y para la sociedad. Perfecto. Juan, ya casi llegando a los 23, 24 minutos del programa, creo que es momento de que empecemos a cerrar este programa de Engomados del día de hoy con Martín Restrepo. Un panorama complejo, Martín. ¿Cuál sería como las sugerencias, si hay algunos textos o películas o videos, o si tienes alguna manera de reorientar lo que puede seguir con respecto a este panorama mundial para que vamos cerrando el programa de hoy, Martín? Pues realmente más que reorientar es estar a la expectativa y es entender que este esquema de nueva revisión del orden mundial y de truncar la aspiración china para hacer el gamonal en ese orden mundial, el mandamás, no se debe dejar en esa expectativa o en la mera expectativa de lo que pueden hacer los gobiernos. El levantamiento social o la reestructuración del pensamiento social es importante hoy. Revisar el papel del individualismo en nuestras sociedades y su alcance. Mirar también cómo el neoliberalismo ha puesto servicios básicos en un esquema de vulnerabilidad altísimo. Es impensable que nosotros hagamos un hospital en 10 días, como lo hizo China, cualquier país del mundo. Pero China lo hace, ¿cierto? Porque precisamente sus fuerzas productivas no están netamente radicadas, o sus servicios básicos no están netamente radicados en el sector privado. Entonces sí es un tema, es un llamado precisamente a revisarnos como sociedad y a revisar qué rumbo de verdad queremos tomar. Perfecto. Bueno, señores, lamentablemente ya se nos ha culminado el tiempo por el día de hoy. Excelente el programa con Martín Restrepo, en este día hablando en cuanto a todo sobre la pandemia. Aquí nos acompañó también nuestro gran amigo Marcel Santos. Estaremos colgando el video pronto por allí en las redes sociales. Recordemos que tenemos un nuevo canal de YouTube, Engomados, para que nos sigan y allí pueden darle like, suscribirse y estar al tanto de toda nuestra programación. Lamentablemente ya hemos llegado al final, señores. Agradecimientos totales a la Corporación El Megáfono, Martín Restrepo, Marcel Santos. Gracias, Juan. Nada, creo que este tema apenas comienza. Hay que estar atento, como dice Martín, me uno a ese llamado. Hay que estar atento a lo que va a pasar. Probablemente nosotros, por las pistas que el gobierno y las corporaciones han dado, va a recaer toda esta presión en lo social, en las gentes, en las personas, en las familias, en la clase media, que probablemente tienda a estar cada vez menos en el panorama o palabra extinción. El llamado es para que tenemos que activarnos. Recordemos el programa que vimos el sábado pasado con Carlos Congote, también politólogo de la Universidad Nacional, en donde ellos están activando sus canales para llevar mercados y ayudas a las personas más necesitadas. Esto tiene que sacar lo mejor de nosotros, así los gobiernos, como diría Yuval Harari, el historiador israelita, en su libro Crecimiento de Dioses o Convirtiéndonos en Dioses, me escapa el nombre en este momento, de animales a dioses, dice en su texto, el punto del exterminio del Estado fue el 2014, lo que sigue es la consolidación de las empresas y de otros estados corporativos, no estados nacionales. El llamado es a eso, a que estamos atentos. Martín, gracias por tu tiempo, hermano. Juan Bles, siempre gracias, un abrazo y Engomados, personas geniales haciendo cosas geniales. Chao, gracias. Chao. Hasta luego, feliz tarde.